Bueno, pues, como todos sabéis, ¿no? Aquí en Amadán nos dedicamos a trabajar con personas que padecen ansiedad. Así que no se nos ocurría a nadie mejor, ¿no? Como nuestra siguiente invitada, que, bueno, pues alguien que se ha incorporado a trabajar con nosotros, con nuestro equipo, que está ya con nosotros, que forma parte de la gran familia Madag y nada, pues queríamos también charlar con ella, que la conozcáis y bueno, y de paso tener una charleta un poco acerca de la ansiedad. Bueno, pues ella es Rosa Benito y hoy está aquí para hablarnos también de ansiedad, de cómo trabajar con ella, pero bueno, con algunos aspectos un poquito más específicos. Hablaremos, bueno, un montón de cosas. Hablaremos del control, hablaremos de la aceptación, hablaremos del compromiso. Bueno, hablaremos un poquito de todo esto con ella, con Rosa Benita. Así que bienvenida, Rosa. Encantada, encantada de poder pasar este ratito con vosotros, dedicar un tiempo a este espacio y que podáis conocerme un poquito más, ¿no? Así que encantada de pertenecer a esta gran familia. Un Bueno, poco Rosa, mafioso pues puede ser también, pero sí. Bienvenida y nada, yo voy a hacerte ya la primera pregunta para que empecemos ya con el tema. Así que, bueno, yo quería preguntarte acerca de tu trabajo, ¿no? De qué es, cómo es esto de dedicarse a trabajar con problemas de ansiedad y también que nos cuentes cuál ha sido tu motivación a la hora de dedicarte a trabajar con la ansiedad. Bueno, pues la razón por la que decidí empezar a especializarme en temas de ansiedad fue porque, como ya sabemos, la psicología es muy amplia, ¿no? Con muchísimas problemáticas y creo que intentar abarcar todas las problemáticas es complicado a la hora de querer conseguir eficacia. Yo soy una persona que cree en la dedicación y en la exclusividad y que esta nos permite tener un mayor manejo y un mayor conocimiento para poder afrontar mejor nuestro trabajo. Esto es igual que el traumatólogo especializado en operar rodillas, no va a conseguir los mismos resultados si opera un problema de columna, ¿no? Pues nosotros igual. Así que pues eso, estarán ahora en Amadag, que es una asociación de referencia en agorafobia, pues para mí es todo un placer. mm, Y en cuanto a qué me motiva a la hora de dedicarme a trabajar con los trastornos de ansiedad, te diría que la fortaleza que vean los pacientes cuando nos ponemos manos a la obra, ¿no? Cuando empezamos a abandonar la conducta de lucha sobre la ansiedad y conseguimos un manejo mucho más óptimo, ¿no? La alegría que transmiten los pacientes al darse cuenta de que cada vez son menos esclavos de la ansiedad es lo que sin duda me engancha a seguir en este camino. Eso es lo que te diría que me motiva, mm. Chris. Qué importante esto de especializarte, ¿no? Mm, Como quitarnos un poco de esa figura de omnipotencia, de que sí, todos podemos con todo. Yo siempre digo lo mismo, yo sé de tres cosas y tampoco sé mucho. O sea, quiero eso decir, es. llevo 20 años viendo pues, casos muy, muy parecidos y aún así me asaltan siempre Dudas. dudas y creo que pero creo que es importante por lo menos que vayamos enfocando, ¿no? Todo Ujú, esto. eso De- es. y porque al final trabajas todos los días dentro de este equipo, ¿no? De Amadag. Y son personas que están conviviendo además con la ansiedad. Y yo, una cosa que siempre planteo, ¿no? Es que, bueno, pues una de las cosas por las que suelen venir a consulta es porque las sensaciones de ansiedad muchas veces se han agudizado tanto que han tenido que evitar un montón de situaciones, ¿no? Mm, sí. Porque es verdad que la ansiedad en principio podría ser, ¿no? Como esa solución, ¿no? Que nadie, claro, yo creo que muchas personas nos hablan, no, es que no debería haber hecho esto, esto, otro. Oye, cada uno hizo lo que mejor sabía en ese momento, pero es verdad que esa solución, que es en principio la habitación, se ha terminado transformando en un problema, ¿no? Es una solución a corto Mm, plazo, pero eso como es. puede ser, ¿no? Beber, pues eso, te alivia un poquito el mal rato, Ujú. pero luego resulta que todo es mucho más grande. El problema en realidad se ha agudizado, ha crecido. ¿Cuál es el precio, Rosa, que tienen que pagar las personas que vemos por evitar precisamente esa ansiedad? Bueno, yo te diría que
sin duda por experiencia personal, como persona que ha tenido ahí picos de ansiedad y por los testimonios de mis propios pacientes, que todavía son más relevantes, diría que el precio a pagar es la limitación que llega a provocar esta evitación, ¿no? La evitación constante, cómo nos va limitando en nuestro día a día. Es decir, para mí la ansiedad es como un círculo, siempre lo digo, como el que estamos en medio de ese círculo, ¿no? Y a medida que empezamos a evitar situaciones que no nos hacen sentir bien, o dejamos de quedar con gente por miedo a, o cualquier otra conducta evitativa, lo que sucede con ese círculo es que cada vez se hace más pequeño y mi espacio para moverme libremente cada vez se va reduciendo más y más, hasta que me quedo aprisionado dentro de ese círculo pequeñín sin salida, ¿no? Esa limitación vital, bajo mi punto de vista, es el precio a pagar, sin duda. Rosa, la gente con la que trabajamos, ¿no? Nos cuenta mucho, y uno de los mensajes que más recibimos es que no pueden parar de pensar, ¿no? Ellos manifiestan que tienen una aceleración cognitiva. Yo he escuchado en muchas ocasiones frases del tipo siento que mis pensamientos van a 1000 por hora, que no puedo dejar de pensar. Es decir, sabemos que la ansiedad es mucho más que ponerse delante de aquello que tememos, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo se relaciona la ansiedad con ese estilo de pensamiento rumiativo, a tu juicio? Yo creo que lo que tienen en común la ansiedad y el pensamiento rumiativo, como dices, es el intento de control, ¿no? Como me decías, me encuentro con muchos pacientes que me dicen no puedo dejar de pensar, ¿no? Entonces, en cuanto a nivel de intentar reducir o intentar controlar la ansiedad, nos lleva muchas veces a resultados que no son los esperados, ese intento de control. Y si producen el resultado esperado, pues las consecuencias son muy limitantes, ¿no? Por ejemplo, no voy al cine porque así controlo que no me aparezca la sensación de mareo, ¿no? Pero ese esfuerzo por controlar todo acaba convirtiéndose en un modo de vida. Y este intento de control también aparece en la parte más emocional, ¿no? En el momento de pensamientos y sentimientos indeseables, ¿no? En esa rumiación. Muchas veces focalizarnos en intentar dejar de pensar o no tener ciertos pensamientos, lo que estamos haciendo es agudizar más esos pensamientos, esas emociones que no deseamos. Ejemplo muy claro creo que puede ser siempre digo a mis pacientes, oye, ¿qué te parece si intentamos no pensar en un elefante rosa, ¿no? Y le digo, ¿en qué estás pensando? Y me dice, en el elefante rosa. Claro, ¿no? Porque ese intento de no querer pensar en un elefante rosa nos lleva inevitablemente a que aparezca un pensamiento rosa, o un elefante rosa, perdón. Entonces, yo te diría que ese intento de control hace que todavía se encadene más y se disparen muchos más pensamientos y emociones. Fíjate cómo al final algo como es la ansiedad se pone en el centro del salón de la casa de la persona, ¿no? Y de pronto está ocupando casi toda su vida, ¿no? Sí. Y aún así, fíjate, yo pienso que una de las dificultades, ¿no? que yo observo que pueden experimentar las personas aún a día de hoy, estamos en el 2021, hace mucho tiempo que llevamos viendo ansiedad, hace mucho tiempo que hablamos de estigmas, ¿no? Con respecto a la ansiedad. Y bueno, yo creo que algo se ha avanzado, pero aún así seguimos teniendo todavía como muchos prejuicios, ¿no? Con respecto a ella. Y eso hace que para las personas, una de las principales dificultades es que les resulta muy difícil aceptar que la ansiedad es eso, que la ansiedad está pasando, que les está pasando esto, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿No? ¿Dificulta esta manera, ¿no? Esta dificultad para poder aceptar, dificulta de alguna manera el problema en sí de la ansiedad? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Creo que muchas veces nos encontramos en sesión a personas poco tolerantes con el malestar y, oye, que a nadie nos gusta sentirnos mal y no es agradable para nadie, pero intentar por todos los medios
evitar o concentrar todas nuestras fuerzas en que desaparezca esa ansiedad, termina provocando un mayor sufrimiento, ¿no? Tenemos que entender que la ansiedad es una respuesta innata que no podemos evitar, que todos tenemos y que se transforma en un problema cuando no aceptamos su presencia, cuando no estamos dispuestos a tenerla. Entonces, aceptar que no se va a ir, que tiene la función de protegernos y mantenernos en alerta, que no nos sirve la lucha constante contra ella, que vamos a tener que convivir con ella y que vamos a tener que aprender a gestionar nuestras reacciones cuando aparece. Creo que es una de las cosas más complicadas de hacer ver a la persona que tenemos enfrente, porque realmente está sufriendo. O sea que para mí la aceptación, entendiéndola como la no lucha contra esa ansiedad, va a ser una de las estrategias clave a trabajar en las sesiones. Sí, yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque podemos observar que cuando además no se produce una aceptación, ¿no?, de la problemática en sí, no simplemente el hecho de la experimentación de la ansiedad, sino de la aparición de un problema ansioso, ¿no? De lo que hablamos, por ejemplo, de una fobia y de cómo observamos que dificulta el tratamiento, ¿no? Es muy difícil poder intervenir y que la persona pueda hacer diversos cambios cuando esto que le está pasando no le tendría que estar pasando. Yo sí que soy partidista y creo en la importancia de reconocer el dolor de las personas que se enfrentan a realidades muy complejas, ¿no? Vivir con ansiedad de manera constante es algo muy difícil, ¿no? Cuando uno experimenta picos de ansiedad a lo largo de su vida de manera puntual, evidentemente no tiene que ver con la experimentación de muchos de las personas que vienen a consulta, que conviven con una sintomatología a niveles muy altas de manera constante y el derecho a la gente también inicialmente a negar, ¿no? Porque parece también que a veces hemos caído en una historia en la que tenemos que aceptar todo de primeras y que las personas casi tienen que dar las gracias y tienen que vivir como una oportunidad. Yo creo que incluso habiendo personas que después de haber pasado problemas relacionados con la ansiedad, sí que mandan mensajes del tipo, oye, pues yo agradezco esto que me ha pasado porque me ha hecho hacer cambios, ¿no?, que me he dado cuenta que antes no me venían bien. Y yo reivindico también mucho el derecho de la gente a patalear inicialmente y a decir, joder, es que no quiero vivir de esta manera porque es complicado vivir de esta manera, ¿no? Total. Por eso digo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque decir a una persona hay que aceptar esto, pues es complicado. Es complicado porque tú puedes decir, bueno, sí, ya, claro, pero no la tienes tú, ¿no? Por eso me dices esto. Entonces es complicado. Claro, no hay diferencia, ¿no?, entre, un poco hablaríamos un poco entre ese aceptar y que se viva, ¿no? No sé si va Eso por es. ahí, que se viva como una resignación, ¿no? Sí, Porque eso es. resignar y aceptar no son la misma cosa, ¿no? Siempre digo que resignarte, digamos que es... Darte por vencido un poco. Sí, yo creo que la resignación tiene un punto siempre de más yogur, ¿no? De la resignación siempre tiene un punto de estoy enfadado y entonces pues ya está, pues dejo de jugar, ¿no? Porque no quiero jugar a este juego, ¿no? Al final. Eso es. La aceptación es entender, pues el juego sí que está difícil. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, jugamos, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer. Eso es. Pues hablando de la palabra aceptación, Rosa, yo quería hablar de las terapias que tienen un enfoque muy interesante a la hora de abordar el tratamiento de los problemas, de los trastornos relacionados con la ansiedad, que es la aceptación y compromiso, la terapia de aceptación y compromiso. Así que yo quería preguntarte qué crees que está aportando y qué es aceptar y qué es comprometernos dentro de este marco. Vale, pues bueno, el modelo, dentro del modelo de ACT, de esta terapia de aceptación y compromiso, lo que se propone y en lo que se trabaja es en transformar el sufrimiento relacionado con la ansiedad en un cambio significativo para la vida del paciente. Y esto pasa primero por aceptar, ¿no?, desde el enfoque que hemos dicho antes, aceptar que el sufrimiento y el dolor existen, pero no son lo mismo. Y bajo mi punto de vista, esto es una de las mayores aportaciones que hace el modelo de ACT, que a lo mejor no vemos en otros modelos, ¿no? Y dos conceptos claves en este modelo
efectivamente es la aceptación y el comprometernos. La aceptación es el modo de transformar el sufrimiento aparentemente insoportable en dolor soportable. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que estar dispuestos a experimentar los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones tal y como son, sin hacer nada para evitarlos, ni escapar de ellos, ni de las circunstancias que puedan provocarlas, ¿no? Sin esa lucha, sin esa evitación que nos lleva a consecuencias más negativas. Esta aceptación activa lo que permite al paciente es, yo creo que liberarse, ¿no? Y actuar llevando a cabo acciones hacia lo realmente importante y significativo para él, más allá de su malestar, más allá de la ansiedad, más allá de los miedos. Yo te diría que eso es comprometernos. Me parece importante, ¿no? En ese sentido, porque creo que muchas veces lo que existe, ¿no? Al existir un poco esa dificultad para aceptar lo que está pasando, la persona vive una verdadera batalla por tratar de negar todo lo que está ocurriendo, por tratar de vivir lo que está ocurriendo como algo insoportable, como algo que no debería estar pasando. Es un poco tirando, ¿no? También manejando muchas cosas de Ellis, ¿no? También de Albert Ellis, con esa terapia con esa terapia racional emotiva. Y muchas veces precisamente esa lucha es la que no nos permite poder saber hacia dónde nos queremos dirigir, que entiendo que es la parte de los valores, ¿no? Y entiendo que es la parte un poco de comprometerse. De comprometerme hacia lo que yo quiero. Yo no puedo elegir las cosas, ¿no? Que van a pasar, pero sí puedo elegir hacia dónde quiero mirar, ¿no? De alguna manera es en el fondo un poco lo que habla de eso, ¿no? Y un poco esa sensación que hablábamos antes, un poco de no querer jugar a veces, de pues ya está, mientras la vida me sigue poniendo las cosas así, pues ya está. Pues había un dicho, una frase a mí que me gusta mucho que dice un poco algo así como, oye, si no hay café, no quiero chocolate, ¿no? Que viene a decir más o menos como la persona que viene en principio esperando algo, ¿no? Como tenía una idea de un café calentito, un café solo, un café maravilloso, y de repente le dicen, pues señor, no, la máquina está estropeada, aquí no hay café, ¿no? Y entonces uno se plantea, pues ya está, pues entonces no quiero nada, ¿no? Si la vida no corresponde a mis expectativas, ya ves que a lo mejor tengo que aprender, ¿no? A entender que no se trataba, ¿no? Si había café o no ahí, sino en realidad cómo he sabido disfrutar del momento, cómo he sabido manejarme, ¿no? En esas situaciones. Porque otro concepto que surge a partir de aquí es un concepto que es el de evitación experiencial, que no es un concepto nuevo, es un concepto que lleva manejándose en la filosofía y en la psicología durante mucho tiempo. Pero bueno, creo que me gusta, ¿no? El enfoque que tiene la terapia de aceptación y compromiso un poco para definirlo, ¿no? Pero como no me quiero comer yo la entrevista, prefiero que lo definas tú, ¿no? En ese sentido. Fenomenal. Pues sí que es verdad que efectivamente es un concepto muy a tener en cuenta dentro del modelo de AT. Esta evitación experiencial va a ser muy protagonista en los trastornos de ansiedad. Es un patrón que se repite bastante en las personas que lo sufren. Vamos a estar ante un perfil de pacientes que efectivamente luchan contra su manera de pensar o de sentirse y por tanto dentro de esa lucha van a llevar a cabo conductas para reducir, controlar o evitar sus pensamientos y sus sentimientos ansiosos. Y estas conductas van a ser, es lo que en sí es la evitación experiencial. Entonces, la paradoja es que esos sentimientos y esos pensamientos son inevitables, es decir, no vamos a poder controlar, como decíamos antes, controlar o evitar que aparezcan. En lo que sí que vamos a poder trabajar es en cómo gestiono o cómo reacciono yo ante su presencia. Entonces, esa sería la definición, esas continuas conductas de escape o de evitación.
Rosa, antes mencionabas la palabra insoportable y entiendo que tú también escucharás, ¿no? En el día a día una serie, un lenguaje, ¿no? Que muchas veces es muy, muy bélico, ¿no? De uno hacia sí mismo acerca de lo que es convivir con la ansiedad. Uno habla de estar a punto de perder el control, de prácticamente haber estado a punto de entrar en un colapso. Sí. Y es cierto que a veces los psicólogos podemos parecer un tanto pesados a la hora de modificar el lenguaje de las personas Sí. con las que trabajamos, ¿no? Pero ¿tú crees que somos lo que nos contamos? ¿Cómo crees que el lenguaje puede afectarnos a la hora de vivir los problemas de ansiedad? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que somos muy insistentes en cambiar ese lenguaje, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, pero ¿has escuchado lo que acabas de decir? ¿Lo has procesado, no? ¿Qué te acabas de decir? O sea, que estoy totalmente de acuerdo, sí. Definitivamente el lenguaje es una de las piezas claves a la hora de afrontar y de relacionarnos con el mundo tanto que nos rodea como con nosotros mismos también, ¿no? Es uno de nuestros canales de aprendizaje sin ningún tipo de duda. Y para mí el lenguaje en la ansiedad es el vehículo que utilizamos a la hora de interpretar mis pensamientos, mis sensaciones o las situaciones con las que me enfrento, ¿no? Va a regir de qué forma me relaciono con todo esto. Entonces, en este tipo de problemáticas el lenguaje alcanza un poder, tal poder que terminamos creyéndonos todo lo que pasa por mi mente, ¿no? Le damos ese poder y creemos que todo aquello que pensamos es lo que somos, ¿no? No dudamos ni de nuestros pensamientos ni de nuestras palabras, somos fieles a ellos, ¿no? Es lo que pienso y es lo que soy. Mm. Obviamente tiene muchísimo poder. Importante también, ¿no? Yo creo que hemos hablado hasta ahora de la aceptación, hablemos un poco del compromiso, ¿no? Porque esto es lo que decía Nietzsche, ¿no? Que aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentar todos los cómo. ¿Cómo crees que influyen en realidad los porqués, ¿no? Eh, en las personas? Es decir, yo cada vez estoy más convencido, ¿no? Que las motivaciones que tienen las personas para salir de la ansiedad son claves. O sea, quiero decir, tú hacer una exposición, irte a Segovia, y total, ¿para qué? Para sufrir un rato, pues no tiene demasiado sentido. Si lo que quieres es que te quieres ir ahí porque quieres hacer algo ahí, porque quieres aprender o quieres empezar a viajar, porque quieres, no sé, las cosas que hay detrás son las que nos van a dar fuerza también y los motivos son los que nos van a dar fuerza, ¿no? En toda nuestra historia con esta gestión de la ansiedad. O sea que por un lado está eso y por otro lado está todo el tema del compromiso que tiene que ver con los valores, ¿no? Y que nos explicases un poco qué son esto de los valores y cómo estos valores nos pueden ayudar y guiar. Bueno, pues en cuanto a lo que me decías del por qué y el cómo, Rubén, yo te diría que creo que las personas que sufren ansiedad realmente olvidan el porqué de sus conductas, ¿no? Y únicamente se centran en el cómo. Y uno con el ejemplo que poníamos antes oye, decido no ir al cine para no sufrir ansiedad. El paciente con ansiedad olvida por qué es importante para él ir al cine, ¿no? Ir a pasar ese momento con su pareja, la importancia que tiene para él o ese momento de calidad, ¿no? Y únicamente están focalizados en el cómo quiero sentirme o en el cómo no quiero sentirme, ¿no? Y efectivamente creo que los valores van a ayudarnos a afrontar estas situaciones, ¿no? La exposición creo que coge más fuerza, ¿no? Cuando tenemos una motivación, porque si no la exposición, cuando decimos a los pacientes exposición, creo que hay cierto rechazo, ¿no? Es como, uy, exponerme a eso que me dificulta, pero creo que si ponemos por detrás el para qué, el por qué, creo que es una fuente de motivación. Y así es como lo enfocan en el modelo de ACT, ¿no?
se entienden, como hemos dicho antes, como el compromiso de emprender pequeñas acciones que sean coherentes con aquello que a uno le importa. Los valores son algo inalcanzable. Es decir, si una persona quiere ser una persona cariñosa o un buen padre, es una acción que continúa a lo largo de su vida, ¿no? Es algo que nunca acaba. Yo siempre digo que son como esa luz al final del túnel que nos guía, que nos va a permitir avanzar y comprometernos con aquello que realmente nos importa, incluso frente a pensamientos y sentimientos y sensaciones de ansiedad. Y justo para mí, esto es lo que, como te decía, la motivación que pondría al paciente en el trabajo, ¿no? De volverle el papel protagonista de su vida y de lo que realmente valora en su vida más allá de sus síntomas de ansiedad. O sea, para mí el trabajo en valores es muy importante. Pues muy bien, yo creo que te vamos a dejar dormir. Muy bien. Es que Cris y yo somos un poco nocturnos, pero ya está, ya hemos trabajado mucho por hoy. Nada, solamente agradecerte, Rosa, darte la bienvenida y sobre todo agradecerte y yo sé que vamos, va a ser una relación de largo recorrido y bueno, pues sobre todo tu esfuerzo, tu compromiso también con los pacientes. Gracias. Y bueno, pues sí que te invitamos también a que bueno, pues podamos compartir más espacios, ¿no? Tanto con nosotros como con otros invitados también en otras entrevistas también y aclarándonos, ¿no? más aspectos acerca de esta gestión de la ansiedad y de los modelos nuevos y de los modelos con los que son más idóneos para trabajar, cómo ha ido evolucionando también la psicoterapia, nuestra manera un poco de concebir la ansiedad, ¿no? Fenomenal. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias, Rosa. A vosotros por dedicarme este espacio. Nada, que sean muchas más. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno.